Hola, buenos días a todos. Una vez más nos encontramos, ¿no?, en streaming para hacer la presentación de los libros de esta campaña de Comer y Bambú. Estamos con Montse Martín, que creo que ya la conocéis del año pasado, que hicimos ya la presentación. Ella es la responsable de la línea de Bambú y empezaremos justamente la presentación por los libros de este sello de la casa. A deciros que sobre todo es importante que si tenéis dudas os conectéis en el chat de vuestro ordenador, que aquí estamos un equipo de mucha gente pendientes de todas las cosas y las dudas que puedan surgir. Si algunas son automáticas se podrán responder enseguida, si hay alguna más complicada al terminar podemos hablarlo. Es una lástima que no nos podamos ver porque siempre es mejor, ¿no? A mí me gusta más el directo como habíamos hecho, ¿no?, en tiempos, pero nada, esperemos que vaya bien. También sepáis que esto se grabará y que desde el equipo de marketing os harán llegar esta grabación para aquellos que no hayan podido estar o a lo mejor pues no sé, no pueden estar todo el rato. Y nada, sin más os dejo con Montse y empezamos ya con las novedades de Bambú. Perfecto. Muchas gracias, Noemí. Buenos días a todos y gracias por estar en esta sesión. Pues empecemos con las novedades de esta campaña. Y para empezar tenemos una novedad que ya algunos de vosotros conoceréis a esta protagonista, que es Teodosia, que en este caso pues es el tercer título de la colección, que son 4, o sea, estamos a punto de acabar la colección. Este tercer título me gusta especialmente por dos motivos. En primer lugar, por la historia. En esta aventura, Teodosia acude a un espectáculo de magia de un gran mago que viene directamente desde Egipto, y ella queda absolutamente encantada por ese espectáculo, le fascina, pero además ve que el mago tiene algo especial, algo en positivo en este caso, ve que él esconde algo aparentemente bueno y decide descubrirlo junto a su hermano y sus amigos, y descubren que el mago está en Londres para descifrar el mensaje de una tabla esmeralda, una famosa tabla esmeralda, que no es que la tabla en sí tenga un gran valor, digamos, en sí misma, pero sí que esconde una información muy importante que, como la descubran unos malhechores, digamos que pueden descubrir unos artefactos muy poderosos. Entonces Teodosia junto a este mago, digamos que se aliarán y evitarán que estos malhechores pues consigan encontrar estos artefactos que son tan y tan poderosos y que en manos de estos bandidos, digamos, podrían sembrar el caos. Entonces tenemos de nuevo una aventura que, digamos, pone en valor estas características que hacen tan positivas estas novelas de Teodosia, que son estos valores que son la bondad, la amistad, la magia, por supuesto, y siempre en este contexto, digamos, históricos de este Londres del siglo XIX, etcétera, y que son estos valores tan positivos, y no deja de ser este contexto de una novela de aventuras tan trepidantes, tan interesantes, porque históricamente ya sabéis que están muy bien documentadas. Y lo que os decía también, que me parece muy interesante, y es que este mago ayuda a descubrir a Teodosia, que es un pequeño spoiler, pero a la vez no lo es, porque no sé si sabéis que Teodosia también es una serie de HBO, entonces si ya la habéis visto me puedo permitir haceros este spoiler. En esta novela Teodosia descubrirá que en realidad no nació en Londres, sino que nació en Egipto. Por lo tanto, la última novela, es decir, la cuarta entrega, se desarrollará en Egipto, que es donde ella nació, ella conocerá allí su origen y por lo tanto será una explosión de aventuras ya muy superior a lo que estamos acostumbrados, y por tanto el último volumen ya es aún ya más llevado a otro nivel de lo que estábamos acostumbrados, si hasta ahora no había sido suficiente. Así que os lo recomiendo mucho, que ya llegará, ya os avisaremos cuando llegue el momento.
Bien, pues Tras la pista del ruiseñor es una novela muy especial, es una novela de Sarah Ann Hughes, que igual es una autora que aún no conocemos demasiado aquí en España, es una autora inglesa. Y bien, es una novela muy especial, es la historia de Jasper, que es un niño de 9 años, que tiene una relación súper especial con su hermana Rosie, y los dos sienten una pasión por los pájaros, los fascinan y se dedican a observarlos, anotan todo lo que ven y todo lo que escuchan, todo lo que conocen sobre ellos, especialmente sobre el ruiseñor, es como su pájaro más querido, más especial, de aquí el título. Y bien, Rosie, la hermana, ya va a la universidad y está esperando, hace una semana que está esperando que vuelva porque le prometió que volvería y no llega. Entonces sus padres, que están un poco ausentes, no le dan muchas respuestas, no saben decirle por qué no llega, no se lo quitan de encima hasta que un día el padre le dice: mira, tu hermana está en un lugar mejor, déjame en paz. Entonces el protagonista dice: voy a buscar a mi hermana en ese lugar mejor, que yo creo que ya sé cuál es. Entonces coge su mochila y se pone allí 4 monedas, un mapa, una linterna, un chubasquero, 4 cosas para pasar el día fuera. Él se apaña con 4 cosas para pasar el día fuera y volver por la noche. Entonces tenemos a un joven de 9 años que es un poco tímido, que no tiene muchos amigos en el colegio, que de vez en cuando sufre algún ataque de pánico, pero él, sin pensarlo, porque él va a descubrir dónde está su hermana, va a buscarla, se enfrenta, digamos, a un mundo adulto solo y, digamos, que se enfrenta un poco a una vida que hasta entonces siempre había estado acompañado y descubrirá un poco lo que es la vida real y estas cosas. ¿Qué pasa? Digamos que su hermana en realidad sufrió un trágico accidente, esto él no lo sabe, y sus padres nunca fueron capaces de explicárselo hasta que evidentemente no les queda más remedio, ¿no? Estamos ante una novela súper emocionante porque no deja de ser una novela de aventuras, al fin y al cabo, y es muy, muy tierna. Está explicada desde el punto de vista de un niño de 9 años, no hay ningún paternalismo ni nada. O sea, es muy interesante ver cómo las frases son cortas, tímidas, cómo él se enfrenta y cómo ayuda a los demás, porque va encontrando una serie de personajes a los que él también ayuda a encontrar cosas que se han perdido. Y como os decía, el hecho de que los 2 hermanos tengan esta pasión por los pájaros hacen que el libro que tengáis entre las manos además también se convierta en un libro de los pájaros también para el lector, ¿no? Porque van añadiendo curiosidades sobre diferentes aves y está ilustrado también sobre diferentes aves, por lo tanto acaba siendo también este libro de los pájaros de los protagonistas, acaba siendo un libro que tú también tienes como lector y acaba siendo una obra total. Es una novela maravillosa, muy, muy emocionante, muy tierna y que yo creo que a los lectores también les va a llegar muy, muy, muy adentro del corazón. Sigamos. Aquí vemos en pantalla otra también autora conocida de la casa. En este caso tenemos a Frances Harden, que ya también la conoceréis. En este caso tenemos El destramador de maldiciones. Yo creo que también es un título bastante sugerente. En esta novela yo creo que Frances Harden ha hecho una espiral de personajes y de historia muy, muy potente. Tenemos una sociedad inventada. En esta sociedad los individuos pueden lanzar maleficios. O sea, ya tenemos una sociedad absolutamente caótica y que está absolutamente, digamos, poseída porque tiene esta capacidad que es muy, muy poderosa, y solo hay una persona que tiene la capacidad de liberar a la gente de esta maldición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona que tiene la capacidad de liberar a la gente de las maldiciones acaba poseyendo en sí misma una maldición. Entonces, es lo que decía de esta espiral. Es que no puedo decir mucho más porque enseguida se hacen spoilers. Es una novela, en este caso, que, digamos, se pone en manifiesto las características de Harden, yo creo, a una escala superior. Esta capacidad de hacer estas situaciones oscuras, la magia, digamos, ¿no? Estos universos de Harden. Y también yo creo que es interesante porque también conecta mucho con la actualidad. Incluso es una novela que habla de corrupción, por ejemplo, ¿no? Hay muchos paralelismos con el mundo real y la sociedad en la que vivimos hoy en día. Es una autora que no necesita más presentación y que, digamos, tiene muchísimos adeptos y que digamos, que yo creo que en este caso se ha superado. En esta novela yo creo que se ha superado y que vais a entrar en esa espiral y que yo creo que os va a costar salir, y creo que está cubierta, y este título hace mucho honor a esta novela.
Y bien, El canto del cisne es una novela de Núria Pradas, una autora consagradísima de la casa. Es una novela que se publicó en catalán y creíamos interesante también que la pudiera leer todo el mundo en el territorio. Esta novela creemos que es interesante que llegue a todos porque es una novela de estricta actualidad, por desgracia. Habla digamos, de los peligros un poco de Internet, pero bueno, en un contexto de dos amigas, digamos, es una novela para evidentemente público adolescente y que se ven inmersas digamos, en tramas de conversaciones de Internet y de chats de estos muy, muy peligrosos y muy, digamos, que te hacen creer lo que en realidad no es y estos peligros. Entonces, lo que os decía, está muy conectado a la realidad de hoy, pero a la vez mezclado pues, bueno, con los conflictos de la adolescencia e incluso familiares. Entonces, digamos que es una novela que toca muchos temas que son interesantes y Núria Pradas tiene la capacidad de conectar de una manera muy, muy total con los adolescentes y creemos que es una novela que es muy interesante y que, insisto, por desgracia, por la temática que hoy en día es absolutamente vigente. Y por último, la biografía joven es una colección, digamos, que formaba parte del sello de Casals y que le hemos querido dar un empujón en Bambú. Y le hemos dado, pues, digamos, una estética nueva, un look nuevo, con estas cubiertas, con estas ilustraciones a color, etcétera. Y son estas biografías, digamos, de personajes ilustres conocidos por todos, de la historia de la humanidad, algunos de cierta relevancia, cierto renombre, algunos con carácter más espiritual, etcétera. Entonces, creemos que pueden ser inspiradores y que, digamos, que de cara a formar parte del sello dan también digamos, una categoría que nos parecía interesante añadir. Son historias que están noveladas, pero al final de cada libro incluyen un cuaderno documental que incluye información a nivel, por ejemplo, fotografías, mapas, etcétera, que complementan esta versión más ficcionada con información que puede ser más verídica, por lo tanto, hacen que sea una biografía muy, muy completa, evidentemente muy, muy interesante, escrita por diferentes escritores de renombre que dan esta información muy, muy completa. Muchas gracias y ahora os dejo con las novedades de Convel y con Noemí. Gracias. Pues bien, volvemos al ataque. Nada, de Convel deciros que empezaremos por orden cronológico en el sentido de los libros para los más pequeños. Creo que también ya es un poco una tradición de las presentaciones que hacemos siempre, y en todo caso me pararé un poquito más en aquellos libros que todavía nos han llegado, ¿no? Porque los que ya tenéis, pues simplemente a ver si soy capaz de daros alguna información que sea relevante, que puede ser interesante, pero en todo caso no os explicaré el libro ni el interior, porque son libros que ya conocéis. En todo caso, resaltar aquí que esta campaña, ¿no?, para los más pequeños es muy completa, porque podéis ver que tenemos un libro de tela, tenemos un libro de todo cartón con touch and feel, con elementos de tacto, y luego también uno de sonoro. En todo caso nos faltaría aquí uno de baño para hacer, ¿no?, la propuesta completa. Aquí resaltar que Animales de cabo a rabo, aparte de que es muy divertido, interesante, ¿no?, la ilustradora, que es Marion Billet, una ilustradora francesa que ha marcado tendencia ya desde hace años. Es una ilustradora que luego incluso aquí se ha imitado muchísimo. Estamos contentos porque es el segundo título que tenemos de esta ilustradora. Creo que ya lo habéis recibido y por tanto el libro por dentro ya lo habéis visto. De la colección Toca Toca, que ya es un clásico de la casa, todos los libros que llegan, todos los vamos reimprimiendo, y si no es porque lo cambiamos por otro título para dar más variedad, pero en realidad es una colección muy potente que funciona muy bien. Y aquí, como novedad, es que es un libro en realidad de solapas, pero de tela, ¿no? Esto es no es un recurso nuevo para nada en el infantil, pero en todo caso en nuestro catálogo sí, ¿no? Es el primer libro que tenemos con solapas de tela. Después, este del tractor, que nosotros le vemos un gran potencial comercial,
primero por el sonido y después porque es el tema esto de los tractores, los camiones, que sigue siendo un clásico, ¿no? Como los dinosaurios, etcétera, ¿no? Que siempre funcionan. Ahí, en cada página, este libro sirve de imaginario, en cada doble página hay un vocabulario detallando cada elemento y luego se activa, ahí se propone de activar una de las partes, ¿no? Del tractor. A ver si no me suena ahora. No sé si se oirá desde el streaming. Sí, vale, perfecto. Nada, y en cada página, ¿no? Es interesante la paciencia de que el niño o niña, ¿no? Espere a ver cuál es la parte, ¿no? Activable de la doble, que seguramente el otro día lo comentábamos, ¿no? Que conociendo cómo son los niños es difícil, ¿no? Que se aguanten, porque la tendencia es de ir, ¿no? Activarlos todos. En todo caso, un libro muy comercial, creemos, y aparte pues que tiene su valor pedagógico también. Si seguimos. Vale. Aquí está interesante porque, entre otras cosas, es el único libro que no encontraréis en el catálogo. ¿Y por qué? Bueno, porque es una compra a una editorial francesa, Bayard en este caso, y que lo compramos pensando en la campaña siguiente, la campaña de primavera. Pero por cuestiones de coedición se adelantó esta edición y al final el departamento comercial de Conbel decidió que era interesante a ponerlo en circulación porque era un libro que le veíamos un gran potencial también comercial. Entonces, este sí que os lo explico un poco, os llegará a finales de octubre o quizá incluso, ¿no? A la primera semana de noviembre, para que lo tengáis presente, y este me para un poquito más. Son dobles páginas, también el funcionamiento es de imaginario, ahí es el contexto, lo típico, ¿no? Y luego aquí, ¿no? El detalle de los elementos. Aquí lo importante es el sonido, ¿vale? Que cada una de los elementos que aparecen tiene su correspondiente sonoro. Y os pongo alguno para que lo veáis. El rastrillo. ¿Se oye? El cortacésped. La jardinería. Vale. Bien, no sé si se ha oído bien, pero en todo caso hay una voz femenina que marca, o sea, que narra lo que se va a escuchar y luego, o sea, el nombre, la denominación y luego el sonido. Con lo cual diríamos que también es un proceso didáctico perfecto y completo. Y bien, aquí, pues Mar Venegas, una de las autoras, ¿no? que justamente en vuestras librerías o en algunas de vuestras librerías funciona muy bien. La veis, muchos seguramente habéis hecho presentaciones con ella y es magnífica, es impecable con niños de distintas edades. Y en este caso son dos libros sobre las estaciones. Evidentemente ahora marcamos dos, empezamos por el otoño y después la Navidad y luego para la campaña de primavera vendrán las siguientes. Primavera y verano. Interesante para nosotros, al menos, el recurso de este mecanismo, que seguramente también lo habéis visto, pero que como es un libro de producción propia, no teníamos hecho nosotros. Entonces es buenísimo, da la posibilidad de la transformación, que siendo este libro un libro sobre las estaciones es muy interesante, ¿no? Si veis ahí, por ejemplo, ¿no? Pues el cambio del vestido, es el mecanismo, es muy mono. Es con una ilustradora de origen japonés, pero que en realidad está afincada en las Islas Baleares, no me acuerdo nunca si es Mallorca o Menorca, y que a nosotros nos encanta, tenemos ganas de hacer cosas con ella. Pues esta serie de Mar Venegas y Laura Miyashiro. Y bien, aquí empezamos, ¿no? Ya lo sabéis, en cada campaña siempre tenemos algún libro de Ingela Arrhenius. En este caso, dos libros muy diferentes. El primero sería Mi pequeño mercado, que sería la continuación de otro libro que hicimos también de Imagier con ella. Y este sí que es interesante, que ya lo habéis recibido, pero quizá algo interesante a remarcar es que aparte de la página donde hay el uso de imaginario, en esta parte de aquí viene la procedencia
de los alimentos o de los distintos elementos que aparecen. Esto le da un juego didáctico interesante, creemos, que es que amplía un poco la edad de los niños. No es un libro tan solo para identificar y pronunciar y reconocer, sino que hay algo de cultura alrededor de cada uno de estos elementos. Con lo cual es imagen y un libro de ficción. Sería un poco la innovación de esta opción. Y luego ya que ya lo habéis recibido. En este, no sé, nos gustaba, ¿no?, remarcar pues, que es un libro particular, porque en realidad es un álbum, ¿no?, y tiene todos los elementos de la narrativa clásica. Es un viaje, en realidad, o sea que este personaje, Marga, va avanzando, ¿no?, con un propósito, lleva un pastel, en cada doble página es una parada, sería lo equivalente a un capítulo, o los capítulos históricos de las novelas de aventuras, ¿no?, que van pasando, ¿no?, como si podríamos hacer un mapa de la ciudad por donde ella va recorriendo. Es muy simple, pero en realidad por eso funciona muy bien, porque tiene las bases de la narrativa. Y al final, o sea, es todo va todo encadenado el argumento, y el final es un final sorpresa, que no te lo esperas en realidad, y aparte, ya que es un libro de Converley, es un libro para niños, pues tiene también una intención, ¿no?, sobre la bondad, sobre la generosidad, sobre la empatía, etc. Creemos que es un libro redondo, un gran regalo, sencillo, pero con la marca de esta ilustradora, que tiene una gran tradición ya en España, y después también pues, un libro muy bien construido. Altamente recomendable según nuestras... Ay, que esto se me irá. Vale, seguimos. Bueno, este también lo habéis recibido ya. No sé si han recibido ya con el expositor. ¿Sí? Vale, pues ya lo tenéis con el expositor. Estos son, ¿no?, como unos bomboncitos, ¿no?, que le llamamos también. Son 4 libros de entrada sobre 4 colores. Hay posibilidad de ampliar la colección con, creo que son 4 o 5 colores más. Entonces es un libro, es una monada, ¿no?, para decirlo, es como, pues no sé, un caprichito, ¿no?, en realidad. Sabéis que en Convel es raro que os llevemos una propuesta de libros de tamaño pequeño, porque de normal, siguiendo las indicaciones de las sesiones que hemos hecho históricas con vosotras, libreras, de que los libros pequeños son difíciles y que a veces no son difíciles de identificar, y después que hay que buscarles un sitio, ¿no?, y luego también que hay la posibilidad de que se los lleven, ¿no? Entonces, bueno, en este caso nos parece que con el expositor tiene una entrada muy comercial, y a la vez también hay un control, ¿no?, de los libros que hay dentro. Si os fijáis, en cada página hay un pequeño mini pop, exacto, ¿vale?, según cada color. Deciros que la autora, que es Aurore Petit, una francesa, en realidad no viene ni tan solo del mundo de la ilustración, viene del mundo de las artes decorativas, hace prensa para adultos, con lo cual es muy estética. Por eso os decía que es como un caprichito sobre cada color, un vocabulario básico, pero más que nada es un libro porque te enamora, ¿vale? De entrada, pues 4 colores: rojo, amarillo, verde y rosa. Y bien, siguiendo con nuestra tradición de no hacer libros pequeños, uno más, una colección más. Aquí tenéis los 5 magníficos, 5 ilustradores, y que también muchos de ellos escriben, que en estos momentos están todos totalmente en circulación: Lluís Ferrer, Mercè Canal, Sebastià Serra, Luisa Vera y Cristian Inaraja. Son 5 de los ilustradores básicos del momento, con unas características bastante particulares cada uno, muy identificables, y que nos trajeron a la editorial un proyecto que de entrada no tuvimos que pensarlo bien, porque en realidad por desconocimiento, incluso cultural, de nosotras, las editoras de la casa, ¿no? Resulta que históricamente hay unos libros pequeños de hace muchos años, creo que eran de los años 60 o 70 quizá, pequeños, que ahora no me acuerdo del nombre de la colección, pero bueno, que eran unos libros muy pequeñitos que con historias, ¿no?, a un precio pues ajustado y tal, y que funcionaban de siempre, que ya son unos grandes clásicos, ¿no?, en Alemania. Después
buscando, intentando socavar más información, vimos que también, por ejemplo, en Italia los hay. Y en España, evidentemente, Calandraca tiene una colección también de libros pequeños. Aquí os marcaré un poco la diferencia, ¿no? Las diferencias que hay respecto a los libros que tendréis en la librería. También los presentamos en un expositor, que también creemos que es muy mono. El diseño es de Enric Jardí, uno de los grandes, que es que ha hecho, pues no sé, una maravilla en todos los aspectos. Por ejemplo, deciros, ¿no?, que dentro, jugando también con esta cosa un poco, ¿no?, vintage, dentro de la cajita, si la abrimos, ¿no?, siempre hay un juego en blanco y negro, o sea que también estimula, ¿no?, estas ganas, ¿no?, de coger otra cajita, ¿no?, aunque sea para ver qué juego es el que hay dentro. ¿Y qué encontramos en estas cajitas? Que de entrada hemos hecho 3, ¿vale? Pues 5 libros. Cada uno de los libros es de uno de estos autores, o sea que cada uno tiene 3 libros, uno en cada cajita. ¿Y qué contenido tenemos en estos cuentos? Pues estos cuentos, a diferencia, ¿no?, quizá pues de la competencia, es que no son libros que ya están editados, sino que los hemos hecho a propósito para esta colección. Y buscando qué podríamos aportar, qué podría ser interesante, etcétera, pues ya sabéis, con nuestra tradición un poco de esta cosa, preocupados siempre por la pedagogía y por no sé, quizá la tradición que tenemos también del libro de texto y de los proyectos de infantil, vimos que era interesante para los más pequeños que trabajaran tipologías distintas. Y entonces hemos puesto un cuento popular, hemos hecho un cuento inventado, hay un cuento que es poético, de narrativa poética, hay un cómic y hay uno que es mudo, que no, sin texto. ¿Vale? Con lo cual hay una variedad interesante, incluso para los que les cueste un poquito más de leer, pues encontrar una Caperucita Roja, que aunque no lo lean lo pueden reconocer. Hay uno que es mudo, que solo hay que interpretar, el poético con cierto acompañamiento es muy ligero, y el cómic se descubre casi sin leerlo. Estos libros los hemos pensado pues, como un regalo, ¿no?, que podría ser desde los aniversarios hasta, no sé, cuando el ratoncito Pérez, por ejemplo, ¿no?, para meter debajo de la almohada, etc. No sé, estamos muy contentos, esperamos que funcionen bien porque tenemos ganas de hacer más. También, como os he dicho, ¿no?, con el expositor, donde caben 3 de cada. Sí, 3 de cada. Bien, y siguiendo con uno de los ilustradores de este grupo, que es Cristian Enaraja, un libro un tanto particular, ¿vale? Un libro de solapas sobre mi sombrero y yo, que podríamos decir, ¿y a qué viene esto del sombrero, ¿no? En realidad es un libro el típico de ¿qué quieres hacer tú cuando seas mayor?, pero planteado desde una perspectiva muy diferente y muy creativa, divertida. Entonces, bueno, cada personaje tiene un oficio y debajo de la solapa hay el elemento que identifica el oficio. Pero de tal manera que, por ejemplo, hay algunos que tienen más de uno, ¿no? Porque este, por ejemplo, es el sombrerero. Pero, por ejemplo, pues la peluquera tiene la posibilidad de hacer peinados diferentes, con lo cual hay más de una solapa. Quiere decir que no hay la dinámica fija de cada doble página ya sabes qué es lo que te vas a encontrar, sino que realmente hay una sorpresa. Hasta el final, ¿no?, que es el que te gustaría ser y es la idea de todos los sombreros. Puedes escoger, ¿no?, el oficio o lo que tú quisieras hacer cuando seas mayor. ¿De acuerdo? Pues nada, este también es un libro que creo que nos ha llegado. Tengo aquí la chuleta, ¿no? Todavía nos ha llegado, entonces que sepáis ya cuando os llegue, pues que el tema es este. Seguimos. Aquí sí que no hace falta grandes presentaciones. Patricia Hayes, una de nuestras autoras históricas y que nos encanta trabajar con ella. Ha venido muchísimo, por ejemplo, a librerías de Madrid, muchos y muchas ya la conocéis. Un título más, de Pipa y Otto en el Polo. Es una colección que, como veis, vamos añadiendo títulos. La idea era suplir una colección antigua, ya os lo había dicho, creo, de una editorial, bueno, de unos packagers ingleses, y estamos contentos porque estamos cumpliendo el objetivo. La idea es un pop-up para aquellos que no lo hayáis visto, que no sé dónde está. Bueno, os enseño otro, no hay problema. ¿Dónde? Ah, sí, está aquí. Vale,
Pues en el polo es esta idea de pop-ups que son muy grandes. Si queréis acercar. Exacto, ¿veis? Pues son pop-ups grandes, que son fuertes, valientes para los más pequeños y con una rima, ¿no?, en cada doble página que hace referencia al animal, un poco como si fuera una adivinanza. Pues esta vez del Polo Norte, que por otro lado tampoco sobre animales siempre es la selva, ¿da? Pero el polo hemos puesto porque puede ser Polo Norte y Polo Sur, cierto que me equivocaba ahora. No hay tantos libros, con lo cual le vemos también un buen potencial. De entrada, por ejemplo, los editores extranjeros de coedición y han mostrado bastante interés con este título por esta particularidad. Es fácil pensar que sucederá lo mismo aquí. Y bien, este también es un libro que no tenéis, no ha llegado todavía, es la continuación de este título, de Suena el violín. En la presentación anterior, creo que, porque a veces no me acuerdo si es la presentación de primavera, que no hacemos esta presentación así más oficial, o si hace un año que está editado este. Por si acaso os hago un resumen rápido de la intención de esta colección, y es una colección pensada para los niños sobre 5 o 6 años, que es en el momento en que escogen el instrumento musical para trabajar muchas veces ya fuera del ámbito escolar. Y entonces, que hay muchos, y entonces buscamos cuáles eran los instrumentos primeros, ¿no?, que cogían. El primero, el más popular, es el violín, que también creo que ya lo he comentado alguna vez, que viene esta tradición del método Suzuki, que es el método aquel que proponía acercar a los niños a la música cuando eran casi recién nacidos, muy pequeñitos, o sea que aprendían antes el lenguaje musical que el lenguaje oral y escrito, sobre todo el escrito. Y siguiendo esta tradición, pues el violín ha sido uno de los instrumentos más populares en los conservatorios y en los centros donde enseñan la música de una forma privada. El siguiente es el piano. Esta colección nos hacía mucha ilusión de tener una colección sobre música, porque no teníamos desde hace muchísimo tiempo, y los libros normalmente son libros que tienen las teclas, por decirlo, donde se activa un sonido, pero en realidad no eran libros sobre lenguaje musical o sobre cultura musical. Esta colección sí. Sabemos que esto conlleva la especialización un poco del público, pero por otro lado hay muy poca cosa en el mercado, ¿vale? Aquí es interesantísimo, yo creo que es difícil no engancharse, ¿no? Porque, por ejemplo, dice, el piano en cifras, normalmente no sabemos, ¿no?, que se necesitan 12 meses para construir un piano, que pesa unos 500 kilos, que tiene 1.760 piezas, que puede cubrir 88 notas, que puede valer, medio, unos 100.000 euros, y si es uno de concierto todavía más. Y que, por ejemplo, con estas teclas, ¿no?, pues Beethoven compuso 32 sonatas, ¿no? Son solapas donde se explica todo el funcionamiento, y esto sí que hemos podido comprobar que a los niños, cuando empiezan con su instrumento, les encanta conocer los intríngulis de cómo funciona, ¿no? Claro, tú tocas el piano, pero cuando lo destapas, ¿no?, y ves el funcionamiento de los martillos, etcétera, es como una maravilla, ¿no? Y ahí explica, pues, muchas curiosidades, muchísimas. Por ejemplo, es el teclómetro, como en distintas épocas, ¿no?, se han ido añadiendo teclas en el piano, hasta llegar a la última, que creo que es la de Bela Bartók. Está lleno de QRs, ¿no?, que se activan para poder escuchar aquello que se está explicando, ¿no? O, por ejemplo, estas curiosidades que están muy bien. En la presentación que hicimos el otro día en Barcelona, pues expliqué, ¿no?, el caso este que mucha gente ya lo conoce, ¿no?, de esta pianista tan famosa, María Joao Pires, que en un concierto, no me acuerdo en qué ciudad era, creo que era una ciudad de Alemania, y que tenía que tocar un concierto de Mozart. Y entonces resulta que si ella se equivocó, el que se repasó y estudió era otro. Entonces, cuando llegó en el concierto con el público, se dio cuenta que todos los músicos tenían una partitura que no correspondía a este concierto, ¿no? Pero es tan maravillosa, es tan genial,
que hice un concierto que ha sido histórico, ¿no? Pues en cada una de estas hay explicaciones que tienen esta cosa también de narrativa que es casi como un cuento, ¿no? Y que por tanto pueden motivar muchísimo a los niños. Me paro un poco en este libro porque es un libro particular, especial, pero que sepáis que dentro hay un gran contenido y que es bastante único, tanto en sí la colección. La idea es seguir después con otro instrumento al menos. Y bien, pocas explicaciones necesita, es un busca-encuentra de Cristina Los Santos, una de estas ilustradoras que también está transformándose en un clásico de los clásicos, en el buen sentido. Yo a veces le digo a ella, le encanta, claro, que es como un poco nuestro Sempé, porque aparte de tener esta ilustración, que es verdad que tiene todos los elementos de la ilustración clásica, tiene alma y tiene en cada personaje. Tú ves, ¿no?, todos los personajes que salen, por ejemplo, aquí o en la calle, etcétera, cada uno tiene su personalidad, lo reconoces por cómo está puesto, aunque sean así pequeñitos, ¿no?, que esta era una de las grandes características del gran Sempé. Aquí es el segundo título de los oficios, el anterior era La ciudad, y todavía no ha llegado porque esto sí es maravillosa, pero si veis las ilustraciones que son tan detalladas, a veces va un poquito más justita con los calendarios, pero bueno, está previsto, nosotros ya tenemos, se imprime en España y en la editorial ya tenemos las muestras avanzadas, quiere decir que en breve lo tendréis. Sí. Menos mal que tengo el equipo de marketing que me va apuntando por aquí, ¿vale? Si lo queréis ver. Bueno, al inicio hay una explicación que lo hemos cambiado un poco del primer volumen, pero bueno, básicamente lo importante es aquí. Descubriréis algunos personajes que también ya salen en La ciudad, por ejemplo, Mary Poppins, ¿no? Y nada, es muy divertido, que en cada doble página hay un montón de cosas para descubrir y luego hay el hilo transversal, que lo va reconociendo, e incluso el hilo entre libros, ¿no? O sea, que ya es el no va más. En el QR también hay el solucionario, por si lo queréis, no sé, los padres quieren asegurarse, ¿no?, que lo han encontrado todo y demás. Siguiendo con Cristina Los Santos, hemos apostado esta vez fuerte por ella. Tenemos el libro de La primera Navidad, un libro que hacía falta en nuestro catálogo, de hecho, de tiempo lo queríamos hacer. A ver, ¿en qué consiste este libro? Pues es la narración de la Navidad siguiendo el Evangelio, no tiene nada de catequesis ni nada, simplemente los hechos bien contados y ilustrado por Cristina Los Santos con este estilo que comentábamos, ¿no? Está lleno de detallitos, no sé, por ejemplo, no sé aquí si se puede llegar a ver, que por ejemplo, ¿no?, es en la carpintería de San José, pues lo que ha hecho es un animalito para el niño Jesús, ¿no?, por ejemplo. No sé, está lleno de detalles tiernos, de una gran cultura y una gran sensibilidad. Y al final tenemos como si fuera un poco un libro de no ficción, ¿no? Son elementos de cultura sobre la celebración de la Navidad, no solo en nuestras tierras, sino a lo largo de otros sitios, ¿no?, otras tradiciones, o alguna curiosidad interesante, como es, por ejemplo, ¿no?, si estamos en el año 2023, ¿de qué viene?, ¿no? Y por qué ponemos, pues, ¿no?, antes de Cristo o no, entonces explicar también estas cosas culturales que en realidad estamos utilizando cada día. Divertida también Las guardas, que en realidad es el viaje que tanto hemos sabido, ¿no?, de la huida de Egipto, no sé qué, pues hay todos los recorridos, ¿no?, para seguir este viaje, ¿no?, histórico y fundamental en nuestra cultura. Pues nada, mi primera Navidad en el sentido de mi primera, porque a lo mejor es la primera vez que se lo explicamos, pero también porque es la primera Navidad que hubo. Siguiendo con Cristina, un título más de la colección Adelante. Este título es el segundo o el tercero, creo que, Montse, el tercero es, que hemos puesto en la colección de Campbell. Quinto. El quinto ya que tenemos en la colección de Campbell. Era una colección que salía con la marca Bambú,
que gustaba muchísimo, la vendemos muy bien también a nivel internacional, y vimos que si la metíamos, ¿no?, en Conbel y le dábamos pues, una cubierta un poco más potente, etcétera, podía tener un recorrido más largo y más ventas. Y efectivamente es así, ¿no? O sea, ya en estos momentos ya el incremento es importante. Ya sabéis que es esta colección sobre los hábitos, en tono humorístico y siempre rimado, que es una elaboración compleja en realidad. Tratar estos temas no son fáciles, creemos que ahí están muy bien enfocados. La editora sigue siendo Montse, aunque lo hemos sacado con marca Bambú, pero en realidad sigue las mismas características. Y luego que también tampoco lo habéis visto, es un libro muy particular, que es un álbum en realidad con solapas. La autora es Bel Ulit, una autora bastante conocida, sobre todo quizá en Cataluña más, con unas ilustraciones de una ilustradora italiana joven, que es una maravilla, ya lo veréis. Es una chica que está trabajando muchísimo en Italia, en una editorial que se llama Clichy, que es uno de los referentes, ¿no?, de los grandes ilustradores italianos, y con este sabor así un poco setentero, ¿no? Y entonces la gracia de este libro, que también tiene sus solapas, como veréis, también es esta cosa que últimamente se lleva tanto, que es la mezcla entre ficción y no ficción. Diríamos que es uno de los géneros que últimamente en ferias encontramos más. Y en la página interior sería la parte de no ficción, donde se explican, ¿no?, características reales de los animales, y en el resto, en cambio, es una narración como si fuera un álbum, que en realidad es un diálogo entre dos personas que hablan de los animales, ¿no?, malos. Entonces, bueno, esta mala fama, ¿no? ¿Por qué el lobo es tan malo? Pues quizá no es tan malo el lobo, veamos, ¿no? Y quizá aquel que nos parece que está, ¿no?, un caballo, ¿no?, por ejemplo, que es un animal tan dulce, pues a lo mejor también tiene sus complejidades. Entonces, bueno, también es interesante esta visión, ¿no?, de educación sobre la cosa más relativa, ¿no?, que las etiquetas y demás no siempre funcionan. Es interesante, ya lo veréis, un libro muy particular, muy bello, y que en realidad es un álbum. Y bien, y que nos hace muchísima ilusión de presentaros, muchísima, que son 101 maneras de leer a todas horas. Es un libro en realidad que es un homenaje que nos hacemos a los editores, a los libreros, a los escritores, toda la gente, ¿no?, alrededor del mundo del libro. Son como viñetas, como si fueran viñetas, ¿no?, sobre distintas maneras de leer. Sí que ha llegado, ¿no? Ya lo habéis visto, ¿no? Es maravilloso. Es un libro que nos ha costado un poco de conseguirlo, había otras editoriales interesadas, y de tiempo queríamos tener, sobre todo por el ilustrador, de algún libro de Benjamin Shaw, y estamos pues muy contentos, nos encanta. Creemos que es un libro ideal de regalo para estas Navidades, sirve para todas las edades. Los niños se ríen porque hay sketches divertidos, y luego siempre es este homenaje a la lectura, que en realidad es de lo que vivimos todos, ¿no? Pues nada, este es uno de los libros también un tanto particulares, porque no son exactamente para los más pequeños, pero que nos hace muchísima ilusión y que creemos que os funcionará muy bien. Y bien, si os fijáis, aquí tenemos 4 títulos curiosos, ¿no?, en el sentido de que todos en realidad tienen un elemento en común, que es el miedo. Es el tema que nos ha vinculado, ¿no?, o hemos hecho como hilo conductor también en el catálogo. Si os fijáis, no sé si habéis leído la parte de editorial que hacemos siempre, Échate a temblar, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque hemos querido, por un lado, hacer homenaje a esta emoción, que es muy antigua y que es muy importante. También ya lo sabéis, porque a veces, ¿no?, esta superprotección de los niños, ¿no?, de intentar ahorrarles siempre, ¿no?, esta parte a veces que puede parecer más cruda y que tenemos tendencia a esto, a sobreproteger, pues nosotros hacemos lanzamos, ¿no?, una lanza, ¿no?, para reivindicar esta emoción que en realidad, como os decía, es muy antigua y que es el motor de creatividad, de superación, de vida en realidad, ¿no? Es fundamental. En el catálogo, en el texto, ya veréis que hacemos algunas referencias literarias, porque en realidad
Estos 4 títulos, que pertenecen a 2 de nuestros tándems de la editorial más queridos y a la vez que son de miedo realmente, son para echarse a temblar, que ciertamente os los hemos traído, han preparado estos libros que giran alrededor de este tema. Vemos, por ejemplo, en este caso a Bitmax, ¿no?, que Tienes miedo, Iverson, uno de los personajes, no os desvelo nada más, Terrorific, ¿no?, Agus, ¿no?, ahí lleno de referencias, etc. La casa del abuelo, el libro muy esperado porque es la continuación de La casa de la abuela, y tanto uno como el otro en clave de aventura y de terror, está lleno de referencias y son 4 libros en realidad que hacen homenaje a esta emoción que reivindicamos. Pues nada, sin más os dejo con un vídeo y luego Montse os tiene una sorpresa preparada con estos 2 tándems. Todos. Bien, ahora me gustaría hablar con unos de los protagonistas de estos libros de miedo, en concreto con sus autores escritores. Me gustaría hablar con Jaume, me gustaría hablar con Meritxell, por favor, acercaros aquí. Me gustaría hablar con ellos sobre el miedo, ya que es un poco el tema que nos ocupa. Buenos días, Jaume. Buenos días. Buenos días, Meritxell. Nada, quería haceros un par de preguntas, algo muy breve. Esta gente tiene que trabajar, tiene que desayunar, tiene una vida, así que vamos a intentar ser breves. Veamos. Primera pregunta. ¿A vosotros dos qué os da miedo? Hacienda. Bien, no, a ver. En serio, ¿a vosotros qué os da miedo? Ella. Bueno, a ver, esto no va a ser sencillo. A ver, vamos a ver cómo lo... perdón, es que no sé bien. Bien, a ver, vosotros habéis escrito y conocéis y sabéis de libros de miedo. ¿Algo tendréis que decir sobre el miedo en los libros? Sí, sí. Bueno, yo, como he pasado miedo toda mi vida, primero de los monstruos, de los directores de colegio, de muchas cosas, pues siempre he pensado bastante en el miedo. Y además, como soy un aficionado a la literatura médica, especialmente de neurobiología y de psiquiatría, tarde o temprano, pues descubres que el miedo es una emoción primaria, antigua, muy antigua. De hecho, es la amígdala, la parte más antigua de nuestro cerebro, es la que procesa que cuando algo nos es desconocido o nos asusta, pues tengamos miedo. Y la reacción más primaria es o bien huir o bien atacar. Y si nos fijamos en la literatura infantil más tradicional, lo que encontramos es que siempre te dicen que debes huir, debes no abandonar el camino que te han dicho. Si hablas con alguien que no conoces, ni caso y vete. Y bueno, en nuestro caso, en el de Liliana Fortuny y mío, lo que pretendemos con nuestros libros es quizás sentar las bases para que de una manera muy básica los lectores más bajitos puedan de una u otra manera
recrear o ir más allá de esa reacción primaria. Además, las narraciones lo que tienen de bueno es que te permiten vivir la experiencia sin vivirla directamente, ¿no? Y creo que Meritxell y Xavi Salomó se sitúan bastante en esa óptica porque, como Liliana y yo, también son muy buenos. Ah. ¿Cómo lo vivís vosotros? Gracias, Jaume. Pues yo te estaba escuchando y pienso, tienes razón, eso de la amígdala que has dicho, o sea, a mí me operaron de las amígdalas de pequeña y me dio mucho miedo, sobre todo el anestesista, ese pedazo de aguja, o sea que sí, va por ahí la cosa. Sé de qué me hablas. Bueno, y aparte de eso, yo creo que hay un boom desde hace unos años con el tema de la educación emocional y que se pone mucho el acento como en la gestión y en el superar, ¿no? Y entonces yo creo que nosotros lo que hacemos es literatura. Y la literatura no busca poner la tirita antes de la herida. Yo creo que al revés, es ir a la emoción directamente, ¿no? Nosotros hablamos del miedo, no es que hablemos de eso, explicamos historias que a lo mejor dan miedo. Y entonces no estamos buscando educar de ninguna manera, sino generar una experiencia lectora, ¿no? Y Xavi y yo lo que sí que me apetece contar es que juntamos o aunamos dos cosas que nos encantan. Xavi es más el miedo, por decirlo así, le encantan las historias de terror, etc. Y yo soy más de lo mono, lo cuco. Y entonces hemos generado este nuevo género que le llamamos el terror cookie. Y entonces eso lo veis en la casa de la abuela y lo veréis en la casa del abuelo, que ahí puedes encontrarte pues, cosas que pueden dar susto y a la vez o al lado pues, cosas mágicas, bonitas, monas, para estos lectores que dice el bajitos. Buenos tándems, veo aquí muy interesante. Y bien, de pequeños, ¿qué os daba miedo y qué hacíais para superarlo? Si es que hacíais algo para superarlo. A mí, bueno, lo he dicho antes, me daba miedo todo. Me daba miedo la escuela, me daba miedo el director, el padre Arasa. Me daba miedo la soledad, me daba miedo la oscuridad y hacía cosas muy raras. Era esa época tan extraña que tu padre te enviaba a comprar tabaco, cosa que hoy sería como, sí, vamos, cierto. para que te llevaran a la cárcel, ¿no? Y yo bajaba las escaleras de mi casa, un segundo piso sin ascensor, haciendo 2 o 3 voces, porque pensaba que si había alguien malo que me quisiera hacer daño, pensaría que éramos un grupo y no me haría nada. Y bueno, ya no he parado de hacer locuras de estas. ¿Es un buen método? Bueno, eso está muy bien, es lo de si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Esto a mí también me pasó. Bueno, yo mucho antes de que me diera miedo Hacienda, la factura del gas, que es lo que me da miedo en la actualidad, ¿no? Había esos miedos abstractos e invisibles provocados por terceros, en mi caso, mis hermanos mayores, que decían, ¿ya has mirado bajo la cama antes de acostarte? O los niños y niñas mayores del cole que decían, cuando vayáis al lavabo, ojo con la mano negra. No sé si alguien por aquí sufrió los ataques a la mano negra. Y entonces la única solución pues, era colectivizar ese miedo e ir en grupo al baño. Claro. ¿No? Señorita, profesora, ¿puedo ir al váter? Y eran 5 o 6 manos a la vez y era la única, bueno, enfrentarte en comunidad, ¿no? Yo durante toda la primaria, que llaman ahora, jamás fui al baño. ¿Sabes eso que en medio de una clase alguien levanta la mano para ir al baño? Me esperaba a la hora del recreo, porque me daba miedo ir por el pasillo solo. Imagínate el nivel. Te comprendo muy bien, es que era un terror los pasillos escolares. Bien, ¿y podríais decirnos un libro infantil y uno de adulto que os haya dado mucho miedo? Yo la verdad es que las cosas que teóricamente dan miedo, no me dan mucho miedo. Mis padres, que no tenían mucho criterio, me llevaron a ver El Exorcista con, no sé, 10 años o así, y cuando la escena del vómito, aquel verde, yo me tronchaba. Pero me daban miedo, por ejemplo, que me atracaran en los 80, que por lo menos Barcelona estaba lleno de kinkis. Me daban miedo cosas así. Y con la literatura me pasa que los libros de miedo, excepto King probablemente, no me dan miedo, pero sí que me dan miedo libros normales. Por ejemplo, uno que en teoría no te debería darme miedo, en su momento, La Isla del Tesoro. Es decir, cuando Jim va en el barco con todos los piratas y tú sabes cosas que Jim no sabe, piensas, ay. Y otro libro que me torturó mucho es uno que leí más recientemente, de Grossman, que se llama Vecinos, que cuenta la experiencia de un pueblo de Polonia donde sus habitantes
no esperaron a que llegaran los nazis para matar a los judíos, sino que 15 días antes los mataron ellos, 1.500 personas. Y eso da mucho terror, ¿no? Porque es la idea de que el terror está a tu lado y a veces tiene una cara súper amable hasta que deja de ser amable. Y esas cosas sí que me dan miedo. Ya. Ya, bueno. ¿Y a ti, Meritxell? Por eso me has dicho que me da miedo él. Creo que podría suscribir exactamente lo que ha dicho Jaume. No recuerdo un libro, bueno, de pequeña ningún libro me dio miedo. Sí que los relatos, sobre todo de mi abuelo Joan, que nos contaba, además es curioso, ¿no? Los relatos de guerra, ¿no? Cuando él cruzaba el Ebro con un herido a cuestas, pero para mí eso era épico, ¿no? Es de mayor que he leído sobre eso y he pensado, qué terror, ¿no? Vivir esa situación, pero en cambio ellos lo transformaban en algo fantástico, ¿no? Y sin embargo, las historias más anodinas de personas que de repente su vida estalla y no sabes por qué, porque hay algo ahí en ese cerebro que hablamos que desconocemos tanto y que de repente una persona hace algo rarísimo y brutal, y eso sí que me da miedo, el no poder conocer plenamente nuestra mente, ¿no? Muy interesante también. Sí. Bueno, para terminar, ¿queréis añadir algo más? Si no, Bueno, yo quería agradecer a todos los que estáis escuchando vuestro interés por nuestros libros, por acompañar la lectura, por acompañar a las familias. Xavi y yo estamos ahora presentando la misteriosa y sorprendente casa del abuelo, y se me está ocurriendo, Xavi, que quizá un tercer título podría ser La fantasmagórica y horripilante casa del inspector de Hacienda. No sé qué te parece, si Noemí quiere, y si no, pues otra vez será. muy bien. Y nada, pues lo mismo que Meritxell, ¿no? Pues darles las gracias a los libreros porque están en la primera línea, ¿no? Ante los lectores, y agradecerles pues su papel. Y nada, lo dejo aquí porque me tengo que ir a desayunar. Yo también. Importante. Ellos igual también. Muchísimas gracias. Buen provecho. Muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós. Y ahora nos vayáis un momento muy breve, porque ahora, antes de irnos, queremos poner a prueba esto del miedo, hasta qué punto sabéis de miedo y sabéis de nuestros libros, sabréis de nuestras aventuras, de nuestros autores. Por favor, que pasen Xavi y que pasen Liliana, por favor. Porque ellos son los ilustradores, los que ponen imagen, los que ponen color y los que ponen esas caras, esas situaciones y esas imágenes tan maravillosas a estos libros. Así que vamos a hacer unas preguntas, a ver si lo explico bien. Vamos a hacer unas preguntas que vais a ver proyectadas en la pantalla. Yo también las leeré. Tendrán unas múltiples respuestas y vosotros tenéis que hacer clic en la respuesta que creáis correcta y luego veremos si esta respuesta es la correcta. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Podemos empezar? Pues adelante, primera pregunta. Fijaros bien en la imagen. Atención, fijaros bien. En esta taberna aparece un personaje monstruoso que fue el héroe de una película producida por Steven Spielberg, director cinematográfico que marcó la infancia de toda una generación. ¿Podéis encontrar a este personaje y decir su nombre? Fijaros bien. ¿Vale? ¿Tenéis estas tres opciones, Xavi? Bien, las respuestas pueden ser opción A, Slot de los Goonies, opción B, Drácula, opción C, Indiana Jones. Ya podéis votar. Ahora nos dirán qué respuesta ha sido la más votada, que no tiene por qué ser la correcta. Ahora nos lo indicará Nuria. ¿Están votando? Vamos a ver. ¿Han votado la opción? A, de Slot de los Goonies. Y la respuesta correcta es... Correcto, es Slot, que está ahí justo encima de la lámpara. Voilà, Ahí lo aquí la vemos. tenemos. Correcto, muy bien. Enhorabuena a todos los que han votado la opción A. Siguiente pregunta. Perfecto. Subiendo las escaleras de la casa del abuelo, vemos a un personaje entrañable del maestro japonés de la animación. ¿Sabéis de quién se trata? Fijaros bien en la imagen y vamos a decir las tres opciones. La primera es Totoro, la opción B es Porco Rosso y la tercera, la C, Ponyo. Ya podéis votar.
nervios. Qué nervios. Exacto, la opción C es la más votada, efectivamente. Se trata de Ponyo, que está dentro del cubo verde. Voilà, exactamente. Personaje maravilloso, entrañable. Sigamos, siguiente pregunta. En la bodega la niña abre la puerta de un barril que la conduce por un pasadizo secreto hasta el despacho del abuelo. ¿A qué libro de Tintín nos traslada esta escena? Vamos muy bien a ver esta pregunta. Esta quizás es la más difícil de todas. Yo creo que sí. Bien, las opciones A, Tintín en el Congo, B, las joyas de la Castafiore y C, el cangrejo de las pinzas de oro. ¿Ya? Voilà, la C. Jolines, qué nivel. Efectivamente, muy bien, Muy fantástico. bien. Oye, muy bien, el cangrejo de las pinzas de oro, enhorabuena. Ahí está el Perfecto. homenaje. Adelante, pues siguiente pregunta. Bien, en ese mismo despacho también hay unos huevos un tanto peculiares de una película de terror. Se trata de los asquerosos huevos de xenomorfo, que incuban a los seres más temibles de la galaxia. ¿De qué huevos hablamos? Vale. Opción A, los huevos de Pascua. Opción B, los huevos del dragón Smaug, del El Señor de los Anillos. Y opción C, los huevos de Alien de Ridley Scott. Vamos a ver. Hagan sus apuestas. Efectivamente, la opción C es la más votada. Bien, libreros, bien. Oye, muy bien, ¿eh? Te controlan de miedo y de momento de la casa del abuelo la controlan. Creo que la controlan. Estupendo. Pues ahora seguiremos con las preguntas que va a coordinar Liliana. Muy bien. ¿Vas a coordinar esto? ¿Cómo lo ves? Buah, Buah. súper bien. Adelante, perfecto. Pues no las tenemos aquí para... Vale, tú las tienes... Las perdón, ¿eh? tengo. Venga. Vale, Aquí. disculpa, venga. Esta no, ¿eh? No. Vale. Vamos a ver. ¿Qué personaje de una historia de terror no aparece en esta aventura? A, Drácula de Bram Stoker. B, El cuervo de Edgar Allan Poe. C, Hansel y Gretel de los hermanos Grimm. O D, Frankenstein de Mary Shelley. No aparece. Ahora lo vemos en pantalla. Ya podéis votar. ¿Está así? Pues no. Pues no. Pues no. Oye. Pero no pasa nada. Era El cuervo de Edgar Allan Poe. Aún no habéis mirado Ahí lo tenéis. los libros. Ahí no no aparece, pasa nada. no aparece. Tenéis que fijaros más, no pasa nada. Liliana siempre lo hace todo un poco más difícil. Vamos a Eso, decirlo así. vale. Vamos a decirlo así. No, no es verdad, pero bueno, o sí. ¿Quién sabe? Siguiente pregunta. ¿Es esta, es correcta? Sí. Venga. ¿En qué atracción de feria tiene lugar esta aventura? A ver si lo... Bueno, va. A, en los caballitos. B, en la montaña rusa. C, en los autos de choque. D, en el tren de la bruja. E, en la casa del terror. F, en la noria. A ver si esta vez. Esta yo creo que es fácil. ¿En qué atracción? Yo creo que es fácil. No nos defraudéis. Si no, Liliana... Pues tampoco. Pero- Casi. ¿Ah? En la Sí, casa del ¿La terror. casa del terror? Ah, Es la E. es la E. Es la E, en la casa del terror. Ah, Muy bien. Nada, muy había un bien, fallo de sí, coordinación, no sí. pasa nada. Enhorabuena. No pasa nada. Genial. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Esta, verdad? Sí. Venga. Siguiente pregunta, no pasa nada. Los habitantes del Bosque Azul son muy bromistas y se han disfrazado de muchos personajes distintos. Pero, ¿de qué no se ha disfrazado nadie? De momia, de esqueleto, de fantasma, de hombre invisible o de vampiro. ¡Hala!
Esta yo también creo que es fácil, pero claro. ¿Quién soy yo? Están votando. Qué nervios. Muy bien, Bien, ahora sí. ahora sí. Perfecto. Y ahora ya la última pregunta, ¿verdad? Perfecto. ¿Qué personaje de película podemos encontrar en la fiesta de disfraces del Bosque Azul? Las brujas de Salem, de Disney. B, el Alien de Ridley Scott, el Chucky de la película del muñeco diabólico o el Ghostface de Scream. ¿Quién será? Ahora sí, vayan votando. Vayan votando, que ya lo tenemos esto. Lo tenemos ya. ¿Vale? Muy bien. Muy bien. El Alien. El Alien de Alien, perfecto. Pues muchísimas gracias. Ya estaría, ¿no? Ya no tenemos más Muy bien. preguntas. ¿Sabéis del miedo casi más que nosotros? De Así todo, que de todo. maravilloso. Pues muchísimas gracias. Gracias, Liliana. Gracias, Xavi. Muy bien. A ti. Un placer. Muchas gracias. Y ya está. Ya estaría la presentación. Hasta la próxima, Hasta la ¿no? próxima Y campaña. exacto, espero que os hayan gustado las novedades y lo hayáis pasado bien también, ¿no? Cualquier cosa ya sabéis dónde estamos y si no el equipo de marketing o lo que necesitéis. Sí. Jaume. A decir adiós. Venga. Ya llegan. Ya que habéis venido. Pues nada, hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Que vaya bien. Que vaya bien. Adiós. Adiós. Thank you.